Continuamos entonces con nuestra obra de el estudio del Apocalipsis. Un momento, por favor. Estábamos analizando capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 5. Vamos a repetirlo para recapitular. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro. El que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. El peso es una balanza. El caballo negro es el egotismo, la maldad de la humanidad. Este sello está en relación con la dualidad de las energías Virgo-Libra. Virgo, la zona abdominal inferior. Libra, la zona abdominal superior. En esa zona se encuentra la emotividad de la raza en relación con el plexo solar, en donde actúa como emoción, y en el chakra umbilical como instinto, lucha, odio y destrucción. Al decir que tenía un peso en su mano es una balanza en su relación con la constelación de Libra, a donde las energías de nuestra corporeidad psicoanímica están o deben mantenerse en equilibrio, plexo solar. Si las energías prepondera la personalidad y el instinto y lo bajo, pues esas energías influyen en esta zona ventral inferior. Si mantenemos la armonía, entonces ese centro, el plexo solar, se mantiene también en equilibrio, pero las emociones de toda clase afectan ese centro. Añadió diciendo: y oí una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Y no hagas daño ni al vino ni al aceite. Ya eso lo estudiamos, pero repitamos rápidamente. Si se analiza cabalísticamente, cuando se habla del número 2 y del número 3, nos lleva inmediatamente a conocimientos esotéricos. 2 es el binario, sin el cual no es posible que haya fecundación. Es decir, que el hombre y la mujer somos ese binario. Al decir 2 libras de trigo es tri, 3 y God es Dios, es la semilla. Denario era el salario equivalente a un día de trabajo, es decir, si trabajas algún día en un periodo de tiempo vas a tener una porción de trigo y su pago correspondiente. Es decir, es la simiente que nos proporciona la vida, emanada de las energías del logos de la divinidad, para poder aprovechar esa simiente. La mies del trigo, la semilla del trigo maduro, es dorada, porque es una sustancia de naturaleza solar. Es la energía que está disponible para elevarla por el árbol del conocimiento, sistema nervioso cerebro espinal, hacia la cima del cerebro en el chakra coronario. Cuando habla de 3 libras de cebada, la cebada es una sustancia de tipo lunar, por eso se le llama cebada perlada, es decir, pálida como la perla, que como símbolo nos enseña a dirigir la energía del logos generador a través del árbol de la vida, que es el sistema nervioso gran simpático, para eclosionar finalmente en el chakra frontal. Añade el versículo: pero no dañes el aceite y el vino. Aceite en hebreo, shemen, término que nos recuerda en el castellano la palabra semen, mientras que vino,
que se consume en los agapes, representa el simbólico fuego de la vida. Entonces observamos toda la sabiduría que se encuentra radicada en cortísimas palabras. Los signos de Virgo y de Libra también se relacionan con la nutrición física, de cómo tenemos que aprender a alimentarnos no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. En lo espiritual con el trigo y la cebada, simbólicos. No significa que tengamos que atiborrarnos de trigo y de cebada, que son alimentos muy nutritivos. Pero realmente aquí la enseñanza es esotérica, interna, mística. Antaño, cuando el niño se tenía fiebre, las abuelas decían, démosle el agua de cebada que le refresca, porque la cebada es de naturaleza lunar. Y cuando se tenía hambre decían, démosle pan, y el pan le da energía. El trigo fue traído como semilla arquetípica por los señores de Mercurio, seres de altísima evolución que en los albores de la humanidad terrestre trajeron ese arquetipo del trigo para que la humanidad pudiera nutrirse adecuadamente. Igual sucedió con las abejas, que fueron traídas por estas jerarquías como arquetipos, para que esos arquetipos pudieran despertar a la vida en el planeta Tierra y que la humanidad tuviera la posibilidad de nutrirse con el trigo y con la miel en esas épocas difíciles, muy antiguas, en donde las condiciones climáticas eran demasiado severas. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 8 expresa: y cuando él abrió el cuarto sello, ustedes están mirando allí el gráfico correspondiente, cuarto sello corresponde a los signos zodiacales de Leo y Cáncer, Cáncer, Leo. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Este cuarto sello se corresponde al chakra cardíaco. Al chakra corazón. Miremos los sellos anteriores. El primer sello, Sagitario Capricornio. Capricornio es la mansión de Saturno, y Saturno se relaciona con el chakra básico, el chakra coxígeo. Allí tenemos entonces el primer sello. El segundo sello, Escorpión, se relaciona por supuesto con la esfera de Escorpión, la esfera generadora, la esfera sexual. El tercer sello, que lo acabamos de estudiar, Virgo Libra. Virgo, chakra umbilical, Libra, el plexo solar. La energía en nuestra zona abdominal, ventral. Ahora estamos en el cuarto sello, corresponde a Leo, Cáncer. Ya Leo corresponde al corazón, a la esfera del místico Cristo. Cáncer tiene una regencia no solamente sobre el estómago, sino también sobre la glándula timo, que es una glándula endógena por excelencia, que tiene que ver con la nutrición, la lactancia materna. Por eso en el pecho encontramos este cuarto sello, que es el que vamos a estudiar a continuación. El cuarto sello, el chakra cardíaco, en relación con la constelación zodiacal de Leo, y la glándula timo en relación con la constelación zodiacal de Cáncer, pues están íntimamente relacionados. En ellos comulgan el fuego, Leo, mansión del sol, Leo, fuego, y el agua, la glándula timo, que se correlaciona con la luna, símbolo del agua. En ese maridaje que se logra a través de la sublimación, aprovechando la sustancia lunar, que como impulso primario ha sido originada por las glándulas timo, comulgando con la esfera de las aguas y retornando como energía hacia el corazón. Para lograrlo se utilizan los mantras Oh y el mantra Ah, cuando se le rinde culto a la otra polaridad de la existencia. Cuando los varones miramos, y vemos es más que mirar, admirar la belleza de las mujeres,
y ellas admiran la virilidad y poder del varón, con la imaginación se eleva la energía de la esfera generadora hasta llevarla al chakra cardíaco y decir, oh. O también elevar esa energía hasta que comulgue con la glándula timo y pronunciar ah. Ambos mantras, oh, ah, puede ser audible en susurro o mentalmente. Entonces, este es lo relacionado con el cuarto sello. Pero dice el versículo, ven y ve. Y un caballo amarillo y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. El caballo amarillo corresponde al poder que se ostenta en la apertura del chakra cardíaco. Por algo es amarillo, porque tiene que ver con el chakra corazón. Su color es dorado. No es verde como muestran en todos los libros de los chakras. El chakra corazón es dorado. El caballo amarillo corresponde al poder que se ostenta en la apertura del chakra cardíaco, en donde se encuentra, en cursiva, la potestad para matar con espada. Es decir, tener la voluntad suficiente para matar a quién, dice el versículo, a las bestias de la tierra. Es decir, tener la voluntad suficiente y la mística necesaria para destruir a los incubos, a los súcubos, que se llama el eterno enemigo de la noche. Esas entidades larvarias que en la noche buscan cohabitar con los hombres, con las mujeres, que mantienen su mentalidad obsesiva con el sexo. Matar incubos, súcubos, vicios, pasiones, instinto, odio, emocionalidad. Es decir, que la apertura de este centro nos da la posibilidad de ser castos, espirituales, sublimando la energía de Yesod, la esfera generadora, y transmutando las energías inferiores, lo que hace que mueran de inanición todas aquellas bestias que constantemente acicatean la vida interior. En Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 9, dice, y cuando él, es decir, el Cordero, abrió el quinto sello en Géminis. Géminis se refiere a la energía de el chakra laringio, porque Géminis es la mansión de Mercurio y Mercurio rige el lenguaje. Miren ustedes cómo se correlaciona perfectamente. Hemos ido desde Saturno, Capricornio en el coxis, a Escorpión en el sexo, en la esfera sexual, a Virgo en la esfera umbilical, a Libra en el plexo solar, a Leo en el corazón, Cáncer en la glándula thymus. Ahora entramos a Mercurio en el chakra laringio, en el cuello. Pero aquí, este quinto sello que se relaciona con Géminis expresa que Géminis, siendo mansión de Mercurio, tiene que ver es con el lenguaje específicamente. Este quinto sello Géminis, la esfera de Mercurio, el lenguaje, el verbo, es la utilización adecuada, correcta de la palabra. Dice este Apocalipsis 6:9, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios. Para el ocultista, aunque parezca muy contradictorio, la palabra muerte y vida son sinónimos, porque morir es vivir, pues quien muere en lo físico vive para lo espiritual, y quien muere en lo espiritual nace en lo físico. Para el iniciado que era llevado a la cámara del rey en la gran pirámide, o en cualquier punto iniciático del planeta, los 3 días que duraba fuera del cuerpo mientras estaba bajo la guía del adepto que le había de llevar ante la presencia, y que por supuesto es un proceso que no fue en el pasado, sino que continúa sucediendo. El adepto que ha de llevarle ante la presencia del supremo instructor del mundo para llegar a la iniciación,
Simbólicamente, ese candidato de iniciación había muerto. Cuando salía de allí era otro ser. Ya no era el humano normal. Ya se había convertido en un iniciado que había despertado las regiones del espíritu y por lo tanto había muerto, entre comillas, para las pasiones, para el odio, para la discordia, para la tristeza, para el pesimismo, el temor. En resumen, había muerto para el mundo de la personalidad. Continúa diciendo este versículo: las almas que están bajo del altar, es decir, los iniciados que han muerto para la carne, pero que han nacido para el espíritu. Esas son las almas que están bajo del altar. Que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, que habían sido instructores del mundo. Habían llevado el lenguaje, los evangelios, la buena nueva a la humanidad. Y finalmente habían muerto para el mundo, muertos simbólicamente, es decir, a los vicios, a las pasiones, pero ya estaban listos para renacer en el campo del espíritu. A eso se refiere esos versículos. Ahora, en Apocalipsis 6, 10, dice: y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este versículo hace referencia a cuándo será que toda aquella humanidad a quien se le ha llevado de alguna manera estas enseñanzas va a despertar al mundo espiritual. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es la humanidad que está esperando a que pueda ser regenerada, espiritualizada. Los iniciados que no tienen labores especiales en algún proceso cósmico, en otros planos de evolución, deciden quedarse en el mundo terrestre para ayudar a la humanidad antes que finalice el actual esquema de evolución. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, dice así: y les fueron dadas sendas ropas blancas, y les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Les fueron dar sendas ropas blancas. Las ropas blancas corresponden al aura limpia, el llamado traje dorado de bodas, con el cual podremos comulgar con el centro crístico. A los iniciados se les dice, si quieren esperar a los demás hermanos, ayudarles, darles la mano, es magnífico, pero también son libres de seguir hacia regiones mucho más espirituales. Eso es reposar todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En Apocalipsis 6:12 dice: y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda de sangre. El sexto sello corresponde a la constelación de Tauro, y Tauro rige el cuello. Entonces, Tauro rige el cuello, donde está la glándula tiroides y paratiroides, y donde está la laringe, la faringe. Pero también allí se encuentra, como laringe, como lenguaje, se encuentra la actividad de Mercurio, como lo acabamos de estudiar. Entonces aquí encontramos esa dualidad de la parte hormonal de Tauro, como tiroides, paratiroides, y el aspecto del Mercurio, a través de la laringe y sus órganos fonadores, la faringe, la cavidad oral, la lengua, las fosas nasales, etc. Repito, Apocalipsis 6:12. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda de sangre. Entonces, este sexto sello, Tauro, embriológicamente, hay que tener en cuenta que las glándulas hipófisis y tiroides tienen un origen en común en el desarrollo embrionario.
Por eso la antigua astrología correlacionaba la hipófisis y la tiroides bajo la regencia de Tauro. Y es la razón por la que en la práctica zodiacal que entregó Krumheller se hace hincapié en el vínculo que hay entre los chakras laríngeo y frontal, por lo que se debe realizar la pronunciación de mantra de una manera característica, haciendo comulgar esos dos centros. Cuando en meditación se toma contacto con el chakra frontal y ya finalmente es iniciado dentro del samadhi, es un momento extraordinario que no se puede explicar con palabras, porque es algo que se siente, que se vive. En ese instante, a la vista clarividente, el sol es negro. Es el así llamado sol de medianoche. Se ve el esplendor de la energía del logos eclosionando en el chakra frontal, siendo tal la luminosidad de ese proceso que el sol físico parece negro en relación con la luz espiritual que se produce internamente. Dice este versículo, y la luna se puso toda de sangre. La luna es el símbolo de la esfera de Yesod, la esfera generadora, la esfera de las aguas, porque la luna rige las aguas. No solamente las aguas del planeta Tierra, sino nuestras propias aguas, las aguas de la vida. Por eso, cabalísticamente, a la esfera generadora se le llama la esfera de Levanaj. Levanaj, la palabra hebrea que significa luna. La luna es el símbolo de la esfera de Yesod en el descenso de las energías, mientras que en el reascenso está en el chakra frontal. La luna actúa en el reascenso en el chakra frontal y en el descenso en el chakra sexual. Dice que entonces esa luna se puso toda de sangre, es decir, está plena de la energía del fuego creativo. Adicionalmente expresa, he aquí fue hecho un gran terremoto. En el momento del samadhi, el discípulo siente como que todo su cuerpo fuera a destruirse. Es un momento tan angustiante que el discípulo muchas veces tiene que implorar ayuda a la jerarquía para que se suspenda el despertar de la energía del fuego creativo, del espeirema, del paracleto, de Kundalini, que está en ese momento en su elevación eclosionando en ese centro frontal. ¿Por qué es tan aterrador el proceso que cree que se va a enloquecer y que no lo podrá soportar? Es lo que se simboliza con la corona de espinas del cristificado, que es otro de los símbolos para despertar del chakra crístico radicado en el entrecejo. Ese versículo dice, el sol se puso negro como un saco de cilicio. El saco de cilicio eran unas vestimentas que se utilizaban antiguamente, hechas de piel de camello. Lo que nos recuerda a Juan el Bautista vestido con traje de piel de camello. Pues es un símbolo, son símbolos iniciáticos. El camello puede andar durante muchos días por el desierto sin tomar agua, porque la acumula en unas bolsas especiales dentro de su cuerpo para ser utilizada poco a poco. Desierto es una palabra cabalística que hace referencia a la esfera de Yesod, cuando se anda en el mundo del instinto y de la lujuria. Es decir, que el planeta Tierra es un desierto y andamos por él. Pero quien se viste de piel de camello, quien se viste de cilicio, está protegido de ese desierto abrasador que quiere decirle perder toda el agua de la vida, la esfera de Yesod, la esfera de la luna, para hacerle morir de sed. Ese iniciado que sabe ser como un camello, guardar sus aguas, no morirá de sed porque sabe sublimar. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 expresa, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. El cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Estos dos versículos
Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Apocalipsis 6:13. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares. Apocalipsis 6:14. Es la manera como está narrando ese iniciado las experiencias que se tiene cuando se toma contacto con el chakra frontal. Apocalipsis 6:15 dice, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Comentario. Todos los seres humanos, sin excepción, no importa que sean gobernantes, que sean ricos o pobres, siervos o amos, todos alguna vez nos hemos visto abocados a ese problema del mal uso de la energía generadora. Todos, no importa lo potentado o lo humilde que sea, lo sabio o lo ignorante, lo sano o lo enfermo, hombre o mujer. Todos alguna vez nos hemos visto, nos hemos visto abocados a ese problema tan tremendo del mal uso de la energía generadora. Por eso, cuando llegue el momento en el cual la humanidad tenga que abandonar el periodo terrestre, el mundo físico de este periodo terrestre, para sumergirse en un pralaya, una noche cósmica, entonces, como decía el Señor Jesús, serán los quejidos, las penas. Por eso dice este versículo, porque por más que se escondan en las cuevas, las oquedades representando el aspecto femenino de la seidad, y entre las peñas de los montes, la peña y la roca representan la energía generadora, de todas maneras ya no hay nada que hacer. Se habrá de quedar rezagado ese humano de los demás humanos que sí hayan trascendido la lujuria. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Quién es aquel que está sentado sobre el trono? Es nuestro ego, nuestro ser superior, nuestro espíritu. Y el Cordero es el sentido crístico. Será el momento en el que tenemos que pasar a otra esfera de evolución. Estamos hablando dentro de millones de años, por supuesto, pero no debemos pensar que tenemos todo el tiempo del mundo. Eso mismo pensaron a su vez muchos humanos en el cambio de la época Lemur a la época Atlante, y desafortunadamente muchísimos se quedaron rezagados y hoy en día son los antropoides. En un nuevo paso, muchísimos habrán de pasar ese sendero humano al suprahumano, la iniciación, y muchos se quedarán como humanos simples. Y al final de los tiempos, cuando haya que abandonarse el mundo material, muchos pasarán a estratos espirituales, pero muchos ya no podrán pasar a esos estratos y tendrán que esperar eones, es decir, millones de años, a ver si de pronto, en un nuevo amanecer del sistema solar, pueden completar su ciclo evolutivo con otras humanidades que vendrán posteriormente. Será el momento en el que tengamos que pasar a otras esferas de evolución, pues quien no esté preparado, ni tenga las vestiduras blancas, es decir, una aura limpia, pura, no podrá trascender, tendrá que quedarse rezagado tal como en una época pretérita lo hicieron los antropoides, quienes eran nuestros hermanos en evolución que se degeneraron por la masturbación y quedaron como son ahora. En la actualidad la iniciación está al alcance de toda la humanidad, pero llegado el momento de pasar a un nivel superior de evolución, muchos humanos se quedarán rezagados como hermanos menores en la evolución. En Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? La versión griega dice, ¿y quién podrá estar de pie? No quién estará firme, sino de pie. Es decir, ¿quién podrá mantener su vigor, su virilidad, su energía? Bueno, ya estudiaremos en otra reunión el capítulo 7 de esta obra, que se llama Los 144.000, los simbólicos que serán
salvados finalmente. Ya explicaremos eso, aunque ya lo hemos explicado oportunamente en muchas reuniones. Ahora pasemos a otro tema entonces. Temas de filosofía Rosacruz. Estábamos refiriéndonos, voy a, perdón, abrir otra vez algo para que ustedes puedan ver. Estamos estudiando en Filosofía Rosacruz este tema que hemos llamado el sendero del discipulado y el despertar de la actividad psíquica del centro pineal, chakra coronario, y de la pituitaria, hipófisis, chakra frontal. Hicimos referencia a cómo las energías deben desplazarse desde el sacro plexo, por la médula espinal, columna vertebral, hacia la laringe, cerebro y corazón, que es el sendero del llamado ocultista y mago. Mientras que el místico lleva su energía del chakra correspondiente al sacro plexo hacia la espina dorsal, por la médula espinal hacia el corazón, luego la laringe y finalmente a eclosión en el cerebro. En el ocultista la energía llega al cerebro, al chakra coronario. El místico la energía llega al chakra corazón y posteriormente al chakra frontal. Eso es la circulación de la energía. Entonces, a eso nos estamos refiriendo básicamente. En lo ocultista, la energía al llegar al cerebro inunda primero el campo magnético del chakra coronario, glándula pineal, y después desemboca en la cavidad que hay en el hueso frontal, en donde el espíritu divino, la sede del ego en nosotros, tiene su morada. El ego que habita en la oquedad del hueso frontal, arriba del entrecejo, arriba. Y allí llena ese centro con su luz. Por eso el movimiento de esta energía asemeja a un callado, el callado del pastor o el callado de los arzobispos y de los papas, donde la energía asciende por la columna vertebral, luego llega al chakra coronario, después se curva para eclosionar en la frente, en donde se encuentra la sede de nuestro espíritu. El sendero del místico, esa energía asciende del chakra básico, coxígeo, al corazón, luego asciende a la laringe y llega hasta el chakra frontal, el centro pituitario, y finalmente desemboca su energía en la oquedad del hueso frontal, a donde también llegó la energía correspondiente del otro sendero. Pero no confundir el chakra frontal, correspondiente a la zona de la glándula hipófisis o pituitaria, con la oquedad del hueso frontal más arriba. Son sitios diferentes. En el adepto, como el Señor Jesús y los adeptos, seres ya realizados, espiritualizados, dioses en la tierra, la energía fluye desde el corazón hacia la laringe y al cerebro, y el cerebro regresa por la laringe al corazón. Mientras en nosotros la sede de esa energía llamada Kundalini, esa portentosa energía, se encuentra radicada en la base de la espina dorsal, los adeptos ya elevaron esa energía hacia el corazón, que es la sede de esa poderosa energía. Unificaron el tercer aspecto, el fuego creativo, el chakra sacro, con el segundo aspecto, el Cristo en el corazón. Eso ya lo han logrado ellos en su quinta iniciación. Nosotros estamos demasiado lejos de iniciar el camino. Por eso los adeptos realizan su labor desde corazón a laringe al cerebro, luego laringe y corazón, en un movimiento eterno. Todo depende de la dirección que se le da a esa energía generadora.
No hablamos directamente del sexo. El sexo no es el que diviniza, es la energía que subyace, escondida, en esa caverna sagrada, en esa gruta sagrada, el sacro plexo, que permite que la simiente sea fértil. ¿Cuál es la simiente? Los espermatozoides y los óvulos. Es la energía que subyace en la simiente, la que dirigida con la imaginación a los centros superiores, permite ese despertar espiritual. Pero no es la sustancia la que se eleva, sino la energía. La parte sustancial que se pierde en el orgasmo, junto con esa ráfaga de energía nerviosa, si se abusa de ello, debilita el organismo y produce el envejecimiento prematuro. Pero no es la sustancia genésica ni la energía que se pierde en el espasmo orgánico, es la energía nerviosa. No son esas sustancias las que divinizan al ser humano. Es la vida divina que duerme misteriosamente en la semilla y que se almacena como fuego secreto y misterioso en la base de la espina dorsal. Por eso no confundir la energía con el sexo mismo. Que el sexo, el abuso del sexo desgasta esa energía, sí. Que la castidad, la continencia y la sublimación fortalecen y divinizan con esa energía, es lo correcto. Es la dirección de la energía de la vida que radica en la base de la espina dorsal la que se manifiesta como sexo, ¿sí? Pero que esa energía se puede dirigir conscientemente a cualquiera de las regiones de nuestros mundos internos. Lo he dicho tantas veces. Esa energía es la que permite que nos desplacemos, que caminemos, porque esa energía se dirige a los músculos, nos desplazamos. Esa energía permite que se realice la digestión, cuando se dirige al aparato digestivo para realizarlo. Esa energía se dirige al cerebro para permitirnos pensar, al corazón para amar, con los sentimientos, a la laringe para expresar las ideas a través del lenguaje, al cerebro para coordinar los mecanismos que se realizan a ese nivel. Es la energía que se desplaza hacia cualquiera de esas funciones. Pero es pequeñísima la cantidad de energía que se desplaza a cualquier parte de nuestro cuerpo para permitir nuestra fisiología. En cambio, ahí se encuentra en la base de la espina dorsal toda esa portentosa fuerza que habrá de divinizar a la humanidad, a todos nosotros a lo largo de la evolución. Cuando a través de una vida pura, casta, bondadosa, servicial, altruista, equilibrada, el estudiante en su meditación empieza a purificar sus vehículos físico, vital, emocional, mental, imaginal, sensorial, entonces esa energía empieza a aumentar el potencial de desplazamiento a través de la médula espinal hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia la laringe. Ya entonces encontramos a una persona que empieza a estar un poco más adelante de la evolución que los demás. Y así, si continúa en ese trabajo, cada día estará más a la vanguardia de la evolución en el nivel del campo de desarrollo que haya elegido. Unos eligen la ciencia, otros la mística, otros la educación, otros el arte, etc. Es esa energía que alcanza los centros, los campos magnéticos de los centros pineal, chakra coronario, pituitaria, chakra frontal. Esos centros pineal y pituitaria en la época de Lemur, cuando el sistema nervioso cerebroespinal aún no estaba perfectamente desarrollado, dependíamos más que todo del sistema nervioso autónomo, involuntario, llamado el gran simpático. En esa humanidad primitiva de hace millones de años, era el sistema nervioso autónomo o gran simpático el encargado de la función de las glándulas pineal y pituitaria. A finales de la época Lemur, cuando el sistema nervioso cerebroespinal empieza a desarrollarse por la separación de la energía sexual para formar por un lado el sexo y por otro lado con esa energía formar la laringe y el cerebro, empezaron a formarse líneas de fuerza que constituirían con el decurso de millones de años el sistema nervioso cerebroespinal.
Y allí las glándulas pituitaria o hipófisis y la pineal pasaron a formar parte de ese incipiente desarrollo del sistema nervioso cerebroespinal, que es nuestro sistema nervioso voluntario. Recordemos, el sistema nervioso autónomo o gran simpático es un sistema involuntario. Se encarga de las funciones que no dependen de nuestra voluntad. Se llama la vida de relación, como la circulación de la sangre, la producción y liberación de hormonas, la digestión, en fin, todos aquellos procesos que no dependen de nuestra conciencia ni de nuestra voluntad. En cambio, el sistema nervioso cerebroespinal, cerebro y médula espinal, es llamado el sistema nervioso voluntario. De él depende el movimiento muscular, los actos volitivos. Y ya las glándulas pineal y pituitaria han entrado a formar parte de ese sistema nervioso cerebroespinal, haciendo que el ser humano pasara a un estado de desarrollo consciente, voluntario, objetivo. En el pasado dependíamos del sistema nervioso autónomo solamente y no estábamos despiertos hacia lo externo, pero sí hacia lo interno. Estábamos todavía unidos a la vida espiritual. Estamos hablando de las primeras etapas de la época Lemur, hace 18 millones de años. En la época Lemur, cuando el sistema nervioso autónomo era el que gobernaba nuestra corporeidad, entonces las jerarquías que dirigían la evolución humana, los señores de Venus, nos entrenaron en el campo de la imaginación. Y luego, aquella humanidad pretérita de otro periodo anterior de evolución, llamado periodo lunar, que son los actuales ángeles, los ángeles nos entrenaron en el campo del amor. Los señores de Venus nos entrenaron en el campo de la imaginación y los ángeles en el campo del amor. ¿Cómo hicieron ese trabajo? Llevaban, cuando ya la humanidad se polarizó en sexos, mujer, hombre, entonces estas jerarquías llevaban a las damas, a las mujeres, por su naturaleza psíquica, que son más factibles de desarrollar la imaginación, las llevaban a los sitios en donde la naturaleza era muy agresiva, erupciones volcánicas, grandes precipitaciones de agua, sitios bastante difíciles. Aunque en esos sitios la mujer no tenía una visión física, porque no teníamos ojos físicos aún, ni había luz, todo estaba en sombras, en neblina. Esas mujeres sentían temor del entorno o escuchaban un entorno difícil, porque el sentido más antiguo que tenemos es el de la audición. El de la visión fue muy posterior, después de que toda esa neblina se precipitó y por fin pudo surgir, pudimos ver la luz del sol. Eso estamos hablando de millones de años de evolución. Esa mujer, aunque no veía, sentía temor del entorno y se imaginaba una cantidad de cosas horribles a su alrededor, que aunque eran horribles, pero no las podía ver. Allí fue desarrollando la imaginación. Y cada vez que un ser humano encarnaba en cuerpo de mujer, le hacían entrenamientos análogos para que se entrenaran en el campo de la imaginación. Y posteriormente, al finalizar la época Lemur, cuando vino la separación de los sexos, los ángeles le enseñaron al ser humano el poder del amor a través de la generación, cuando se empezaron a tener los hijos. Se empezaron a amar a esos hijos, esas criaturas que iban teniendo. Por lo tanto, la imaginación y el amor tenían que ver con el desarrollo y función del sistema nervioso autónomo o gran simpático. Y aún en las mujeres hay una preponderancia en la imaginación.
El sistema nervioso cerebroespinal, que comenzó a desarrollarse al final de la época Lemur y ya totalmente en la época Atlante, tuvo por finalidad fortalecer la voluntad y el desarrollo de la conciencia. Aún no teníamos un estado de conciencia despierta, objetiva, vigílica, sino un estado de conciencia subjetivo interno. Pero empezó a desarrollarse la visión, los ojos. Y ya dependíamos del sistema nervioso cerebroespinal. Entonces, con la actividad del sistema nervioso cerebroespinal y con la visión, empezamos a ser conscientes del entorno, de lo que nos rodeaba. Allí empezó a desarrollarse la conciencia diferenciada. Fue un momento en el cual los señores de Mercurio, otra jerarquía de seres más avanzados que nosotros, vinieron a nuestro auxilio, vinieron a ayudarnos en nuestra evolución y nos entrenaron en el campo de la voluntad a través de las llamadas pruebas épicas, pruebas extremadamente difíciles, en las que nos ponían a hacer situaciones en que había que fortalecer la voluntad para trascender cada una de esas pruebas que nos ponían estos seres en esa época. Allí tenemos entonces que primero se desarrollaron la imaginación y el amor. Y posteriormente se desarrolló la conciencia objetiva, vigílica y la voluntad. Un cuaternario. Ese cuaternario, voluntad, conciencia, imaginación y amor, son aspectos de nuestro espíritu. Y para lograrlo se necesitaron los diferentes cuerpos, físico, vital, emocional y mental. Entonces cada uno de estos 4 cuerpos tuvieron a su cargo el desarrollo de los diferentes órganos. El cuerpo físico hubo la preponderancia del desarrollo del esqueleto. En la época Lemur inicial no teníamos un esqueleto interno o endoesqueleto. Éramos unos seres gelatinosos que parecíamos más una babosa que cualquier otra cosa. Con el paso de la evolución se fue formando el esqueleto interno, que tiene como finalidad que el espíritu divino, esta chispa divina, el espíritu, la conciencia y la voluntad, tengan ese asidero en el mundo tridimensional, en el cuerpo físico, que es soportado por el esqueleto. ¿Y para qué ese cuerpo físico? Para adquirir experiencia, y la experiencia se convierte en conciencia. Pero el Espíritu Divino, mediante la conciencia, tuvo que desarrollar la voluntad para enfrentarse a este mundo físico. Gracias al esqueleto que actúan como palancas, podemos desplazarnos de un lugar a otro. ¿Para qué? Para aprender, para adquirir experiencia. Si no tuviéramos el esqueleto, pareceríamos quizás más una serpiente. Nos tendríamos que arrastrar, seríamos reptiles. Pero tenemos el esqueleto. La conciencia y la voluntad hacen que nuestro espíritu vaya adquiriendo la experiencia que le ha dado la evolución. Eso entonces con el cuerpo físico que nutre al espíritu divino, la conciencia, voluntad. Luego tenemos la contraparte del cuerpo físico, que es el cuerpo vital. Y el cuerpo vital tiene su aspecto correspondiente, así como el cuerpo físico, su preponderancia es con el esqueleto y va a nutrir al espíritu divino, la conciencia. El cuerpo vital inherentemente se relaciona con los sistemas nerviosos. Primero, el sistema nervioso autónomo específicamente. Se relaciona con la linfa, con el útero, en las damas, la próstata en los varones, y con los anexos, por supuesto, testículos, ovarios, etc. Además, el cuerpo vital también tiene una relación intrínseca con el vaso, que es el que canaliza la energía vital directamente de los glóbulos de vitalidad solar. También el intestino delgado tiene que ver con el cuerpo vital, el páncreas.
y toda la cadena glandular, glándulas hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, páncreas, gónadas. Todo lo que en el organismo fabrica líquidos incoloros, como la linfa, y todos los productos de la digestión, como el quimo, el quilo, en el aparato digestivo, todo esto tiene que ver con la vitalidad. Igualmente la cadena glandular que produce las diferentes hormonas, tienen que ver con el cuerpo vital. Esto fue el logro de la evolución en millones de años. El espíritu actuando con su voluntad y conciencia y aprovechando el arquetipo físico soportado en el esqueleto fue parte de ese gran proceso. Luego el cuerpo vital soportado en todo lo que es el aparato digestivo, la cadena glandular, el sistema linfático, el sistema nervioso autónomo, que permitían desarrollar sensibilidad, espíritu de vida. Luego tenemos el cuerpo emocional o del deseo, llamado astral. El cuerpo emocional tiene a su cargo el sistema nervioso cerebroespinal, sistema voluntario. Y adicionalmente tiene la sangre, a los músculos que son de actividad voluntaria, por supuesto. Además, el hígado y la vesícula biliar, órganos de emocionalidad, de emoción. Tenemos al corazón, que bombea la sangre, que tiene musculatura de fibra lisa y estriada. Musculatura de fibra lisa es involuntaria. La musculatura estriada es voluntaria. Por eso nuestro corazón tiene musculatura, está desarrollando más y más fibras estriadas, porque con el decurso de la evolución, centenares, milenios y millones de años, el corazón tendrá que ser un músculo completamente voluntario, porque es un centro muy importante en nuestro futuro desarrollo espiritual. De manera que el cuerpo emocional que impulsa la sangre, el sistema nervioso cerebroespinal, los músculos, el hígado, el corazón, todo esto nos impele la acción. En esa dualidad de vitalidad y emoción que derivamos la relativa conciencia. El cuerpo vital quiere constantemente construir nuestro cuerpo, regenerarlo, repararlo, revitalizarlo, fortalecerlo. Mientras que el cuerpo emocional quiere gastar, y por lo tanto desgasta nuestro cuerpo vital y físico. Y en esa lucha entre los cuerpos vital que reconstruye y el cuerpo de deseos que desgasta, el cuerpo físico sufre las consecuencias. El cuerpo físico entonces se enferma, el cuerpo físico se envejece, pero nos proporciona conciencia. Lo que más genera enfermedades, sufrimientos y dolor es ese desgaste, esa lucha que tenemos entre la mente, la emoción y los cuerpos físico y vital. Pero esas enfermedades y dificultades y dolores y vejez no se generan instantáneamente, sino cuando las jerarquías del karma deciden que debemos aprender una lección. Entonces esa lección llega dentro de 10, 15, 20, 30 años o en otras vidas, eso no importa, en donde sufriremos enfermedades quizás serias, graves, limitantes, dolorosas. Y aunque cuando llega ese retorno de nuestros malos usos de nuestras energías, cuando llega muchos años allá, nuestra mente racional no sepa qué está pasando, allá dentro nuestro espíritu sí sabe que estamos cancelando una deuda originada por el abuso y desgaste, bien sea del sexo, o el abuso de la alimentación, o el maltrato a otras personas. Uno cree que va a ser joven y sano toda la vida, pero eso no es real, porque las células envejecen, se desgastan, se agotan. ¿Qué tan diferente es la persona joven, adolescente o adulto joven? Todos aquellos adultos jóvenes y adolescentes que abusan desenfrenadamente del sexo,
parece que no se agotaran jamás. Pero después llegan los años y llegan las enfermedades. Y las personas no se explican lo que pasa. Dice, pero si yo he sido tan sano, si yo he sido tan sana. Y nos quejamos. Y la gente que vive crónicamente cansada y va donde el médico. Y entonces los médicos sacaron una palabreja para mostrar su ignorancia, para no mostrar su ignorancia. Dicen, es el síndrome de fatiga crónica. Y váyase que eso no hay nada que hacer. ¿Y qué es lo que sucede? Ha sido el abuso, es o ha sido el abuso del sexo, lo cual agota los elixires que tenemos. ¿Cuáles son los elixires? Las hormonas se agotan por el abuso del sexo. Entonces se pierden esos elixires cada vez que se llega al orgasmo. En ese momento las glándulas suprarrenales se contraen liberando más y más de sus valiosas sustancias, de sus valiosos elixires, para tratar de fortalecer más la esfera generadora, para fortalecer el corazón, para fortalecer el cerebro. Cada vez que llega el orgasmo ya se contraen y se pierden esos elixires y se desgasta la actividad de esos centros hormonales. Y como las suprarrenales, la corteza suprarrenal es la que produce las hormonas de la acción, de la energía, del vigor, la persona consecuencialmente se siente cansada, agotada. Y si persiste ese proceso, porque eso lo veo en personas de 30, 35, 40 años, están con esa fatiga crónica. Y cuando se miran las suprarrenales, se les ve las suprarrenales agotadas, enfermas, vacías. Y por más que uno les dice a las personas, vea, la situación es esta, contrólese un poco, no se desgaste tanto sexualmente. No, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo les digo, en consulta es el abuso del sexo. Y dicen, pero si yo esto lo he hecho toda la vida. Digo, no es lo mismo cuando se está adolescente y adulto joven, que a medida que van pasando los años. No es lo mismo tener 15, 18, 25, 28 años que ya tener 40, 50. Estudiante Rosacruz es de 40, 45 años, 50, me dicen, hermano, usted tiene razón. Qué diferencia tan grande. Cuando uno está enterito, cuando uno hace lo que sea, asciende a las montañas, trabaja todo el día, trabaja toda la noche, está entusiasta, optimista, habla, hace lo que quiera, pero cuando se pierde esa energía, el otro día no es capaz de subir a la montaña. Uno está aburrido, no es capaz de trasnochar, no quiere hablar con nadie. No se puede expresar el conocimiento que se tiene. Y me añaden los estudiantes. Uno le dice esto a la gente más joven y dice, no, qué va. Pero los años marcan la diferencia y nos hacen ver la realidad y los acertos de los que nos han instruido los grandes seres a lo largo de la vida. Muy bien, no les aburro más con mi charla. Les agradezco mucho su compañía, su comprensión, su persistencia, su perseverancia. Continuaremos entonces nuestros estudios el lunes. Buena tarde, gracias. Muchas gracias, hermano. A usted, hermana, gracias. Muchas gracias, hermano, muy amable. Hermano. Doctor Iván, muchas gracias. Hasta el lunes. Que descansen. Gracias, Mari. Hermano, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Mucho gusto. Creo que el hermano ya se desconectó. Muchas gracias, hermanos.
Con gusto. Muchas gracias, hermanita Mari. Con todo el amor, hermanito Joaquín. Gracias, Mari. El doctor está por ahí. Feliz tarde. El hermano, el hermano creo que se desconectó, sí. Mari, Pero muchas gracias. yo le digo. Se le cuenta por todos. Mari, mi Dios le pague. Bueno, un abracito. Y gracias a Gracias, Dios. hermana Mari. Con todo el amor. Muchas gracias. Con gusto. Feliz tarde. Lo mismo. Que descansen, nos vemos. Gracias, hermana Mari. Con mucho gusto, hermano. Hasta luego, que estén bien. Gracias. Bueno, chao.